pues damos inicio, si le parece, y ahí pues vamos complementando si tuviera problema con la internet. Perfecto, si me permite compartir la pantalla. Está ya habilitado. Ya, ok. Sí. Okay. Bueno, el día de hoy tenemos la lectura titulada Descentralización, hecha por don Wilbur Jiménez Castro, uno de los fundadores de la Escuela de Administración Pública, ex ministro de Planificación, pionero de toda esa temática, y un tratadista de temas de administración pública costarricense reconocido. Él nos habla de la descentralización y nos externa una serie de ideas que ya habíamos tocado nosotros cuando hicimos la exposición pasada, en el sentido de que la descentralización, ¿verdad? Es básicamente una técnica para descongestionar el Estado, para proyectar actuación, competencias administrativas a entes nuevos. La característica es esa, la creación de una personalidad jurídica nueva, y la habíamos contrastado con la desconcentración que se produce a lo interno de los entes públicos, en donde un órgano adquiere una competencia de manera exclusiva que no puede ser ejercitada por el superior, ¿verdad? Del órgano al que pertenece, y que adicionalmente eh, esta se puede constituir mediante ley o reglamento. La desconcentración tiene ahí esas características. En la exposición de don Wilbur, yo tengo un par de discrepancias que las voy a dar más adelante. Así que sí, vamos a iniciar. Él nos habla de que la descentralización, ¿verdad?, que implica el traspaso de funciones de una organización a otra. Los sujetos entre quienes se opera el traspaso no son personas físicas ni órganos, a diferencia de la delegación y la desconcentración, respectivamente, sino organizaciones administrativas que desde el punto de vista del derecho tienen personalidad jurídica propia. Es una cita que nos pone ahí de Mariano Baena de Alcázar, un tratadista español reconocido en materia administrativa. Esto es una ratificación de lo que ya habíamos visto, ¿verdad?, que es el tema de la personalidad jurídica propia. La descentralización, puesta gráficamente, es sacar un gajo de la mandarina del poder central y darle vida propia aparte del poder central, ¿verdad? Ahí tiene un párrafo donde empezamos a tener algunas necesidades de observaciones. Dice, si se pretende desconcentrar, simplemente se autoriza a funcionarios locales a actuar en nombre del gobierno central, ¿verdad? La desconcentración no es eso. La desconcentración jurídica es un ejercicio de competencias de manera exclusiva, ¿verdad? Como habíamos señalado nosotros, por ejemplo, con el Consejo Nacional de Salarios, que es un ente desconcentrado creado constitucionalmente, que tiene una competencia exclusiva, que es la fijación del salario mínimo en 2 veces al año, y que el jerarca, la ministra de Trabajo, no puede asumir esa competencia, sino que tiene que atenerse a lo que resuelva ese Consejo Nacional de Salarios. La Sala Constitucional es un órgano desconcentrado de la Corte Suprema de Justicia, y la Corte no puede ponerse a resolver recursos de inconstitucionalidad, ni de amparo, ni de habeas corpus, porque es una competencia exclusiva de un órgano que pertenece a la Corte, ¿verdad?, pero que está desconcentrado, o sea, tiene una competencia exclusiva en la que el jerarca no puede inmiscuirse. Entonces, no es este concepto de desconcentración, es un concepto muy, digamos, no es el concepto jurídico, sino que es un concepto empírico, ¿verdad?, que es mandar a hacer una oficina
en una zona rural para que haya gente que gestione ahí directamente y que hable por la institución ahí, ¿verdad? Dice, no hay pérdida efectiva del poder en dicha acción de delegación. Entonces, ahí se hace un juego entre desconcentración y delegación que vamos a ver más adelante, que no es equivalente, ¿verdad? La delegación es otra figura, está ahí en la Ley General de la Administración Pública y no es equivalente a desconcentrar. En cambio, si se apunta a la descentralización, hay traspaso efectivo de dicho poder, perdiendo el gobierno central toda jurisdicción, atribuciones sobre los entes que se originen a través de las acciones que fracturan la centralización. Ok, ahí no hay, en esta parte de la descentralización no hay objeciones ni observaciones. Entonces, él contrapone centralización contra descentralización, ¿verdad? Y nos dice que la centralización es una condición estructural del poder de decisión y es la respuesta a las necesidades de reunir en un punto el conocimiento y la dirección, eh, de las personas y las cosas, ¿verdad? Sí, la centralización es, desde el punto de vista administrativo, es el concentrar la información y las decisiones en una unidad precisamente de eso, de comunicación, información. Para hablar adecuadamente hay que precisar a cuál desconcentración o descentralización se refiere, ¿verdad? Él ya empieza a hacer una distinción entre desconcentración o descentralización, ya sea administrativa, territorial o política. Ahí es donde yo tengo una discrepancia, sobre todo en el término de desconcentración. Él más adelante habla de desconcentración política para referirse a las juntas, al presidente ejecutivo de las juntas directivas de las instituciones autónomas. Dice que se opera una desconcentración política y eso no es, desde el punto de vista, dijéramos, técnico ni jurídico, eso no existe. Sí existe la descentralización administrativa, territorial o política. Dice él ahí, dice el tema de la descentralización con las 1000 matices y fórmulas que presenta, no puede plantearse de modo aislado e independiente. Forma parte del régimen político del país. De ahí que sea necesario plantearlo en base a la armonía general de todas las instituciones, en sus profundos nexos, en su relación con los propios poderes centrales, con la efectividad de los mismos. Sí, la descentralización es una forma, sin duda alguna, que tiene repercusiones políticas, ¿verdad? Entonces, él dice ahí que no se ha asumido la descentralización en el país como un tema político medular del Estado, y entonces que eso explica que a pesar de la garantía de la Constitución política al régimen municipal, eh, las municipalidades siguen siendo los órganos más débiles del sector público, ¿verdad? Ahí también asume algo bueno, que es una opinión personal de él, ¿verdad? Que es que el constituyente le dio al régimen municipal eh, autonomía para que asumiera las funciones que le habían sido quitadas desde 1886 con la reforma educativa Soto Fernández. Esa es la reforma de los liberales, la que le quitó las escuelas a las municipalidades, ¿verdad? La que hizo el tema de la educación un tema nacional, un tema propio de una secretaría primero y después de un ministerio. Y no existe en la Asamblea Nacional Constituyente ninguna discusión en el sentido de que la autonomía municipal era para que devolverles esa autonomía, las atribuciones que les habían sido quitadas en relación con las escuelas, ¿verdad? Y en la Carta Magna de 1871 no lo ha hecho y sus instituciones siguen siendo los órganos más débiles del sector público. En la Carta Magna del 71, Guardia les quitó la autonomía, ¿verdad? Se nombraba un delegado del presidente en las municipalidades, ¿verdad? Un jefe político. Y había además un gobernador de provincia que tramitaba todas
discusiones y recursos que hubiera contra los actos municipales, ¿verdad? Y había una oficina que controlaba en la Presidencia de la República los presupuestos de las municipalidades, ¿verdad? Y eso sí, sí fue, que sí se quiso replantear, pero no esas funciones sobre la educación y los acueductos, por ejemplo, la policía y los bomberos, que en los países anglosajones son propias del gobierno municipal. Bien, dice que la descentralización es la competencia que se ha atribuido a un nuevo ente separado de la administración central, dotado de personería jurídica propia y constituido por órganos propios que expresan la voluntad del ente, ¿verdad? Es ahí no discrepamos, eso concuerda con lo que hemos señalado. Solo la puede otorgar el Poder Legislativo mediante una ley. Efectivamente, la descentralización es creada por ley y es anulada por ley, ¿verdad? Para cerrar una institución pública debe haber una discusión en la Asamblea Legislativa y la aprobación de una ley que ordene su clausura y el procedimiento que se va a seguir para la misma, ¿verdad? En la ley que constituye, en la ley que constituye el órgano descentralizado, se fija también el grado de autonomía, que puede ser política o administrativa, ¿verdad? O en el caso constitucional, ya sabemos que la autonomía organizativa, que es la más alta y que solo tienen las universidades públicas, solo la concede la Constitución porque resiste el poder legislativo. O sea, los diputados no pueden intervenir en la configuración del gobierno interno de las universidades, ¿verdad? Eso es un tema de la Asamblea Plebiscitaria y del Consejo Universitario que confiere o otorga el estatuto orgánico de las universidades públicas, ¿verdad? Entonces, eso para resistir el poder legislativo necesita estar en la Constitución. Las otras dos autonomías, la de gobierno y la administrativa, es básicamente, tienen su origen en la ley. Dice que el ente descentralizado tiene una personería jurídica diferente a la del gobierno central, aunque está sujeta a sus directrices y controles, salvo que la constitución política le otorgue en contrario potestades específicas, como es el caso en Costa Rica de las instituciones de educación superior, para la Caja Costarricense del Seguro Social, para el Patronato Nacional de la Infancia y para el régimen municipal. Ahí tengo una discrepancia. Ya hay sentencias de la Sala Constitucional en donde dicen claramente que el Patronato Nacional de la Infancia fue afectado por la reforma de 1968 de la Constitución, que le quitó la autonomía de gobierno a las instituciones autónomas. Y el Patronato Nacional de la Infancia, si bien es una institución que tenía ya, que fue constituida en la segunda administración de don Cleto González Víquez y que se mantuvo como tal en la Constitución del 49, no tiene autonomía de gobierno. Lo que tiene es, por estar en la Constitución, es que no se le puede cambiar el nombre y no se le pueden quitar sus competencias que están asignadas constitucionalmente, que es la protección del niño y de la madre, ¿verdad? Entonces, esa parte sí no puede ser tocada por la ley porque es constitucional, pero la autonomía de gobierno, el Patronato Nacional de la Infancia, lo afectó, ¿verdad? Hoy por hoy, autonomía de gobierno tienen las universidades, la caja en cuanto a materia de seguros sociales y obviamente las municipalidades. La descentralización puede ser, ahí nos dice los tres tipos: administrativo funcional, territorial o política, o puede consistir en una combinación de estas modalidades. La descentralización es administrativa cuando se refiere a sectores o actividades dentro del sector público. Por ejemplo, empresas públicas descentralizadas como el ICE o acueductos, ¿verdad? Que venden bienes en el mercado, ¿verdad? Electricidad, telefonía, agua. La descentralización es territorial
cuando reconoce competencias a organismos cuyo ámbito jurisdiccional es un territorio determinado, ¿verdad? Y él toca el tema ahí de los consejos regionales de desarrollo, ¿verdad? Que serían unos consejos que, bueno, se intentó en alguna oportunidad constituir, que incluían varias municipalidades. Era un embrión de las regiones que también queremos llegar a constituir con atribuciones propias, y con mucha independencia, para tratar de equilibrar el desarrollo en todo el territorio nacional, ¿verdad? Que es una de las metas que se tienen hacia el futuro, y creo que no es disputada casi por ningún partido político, ¿verdad? Es una necesidad nacional. Bien, la descentralización es política, dice, cuando reconoce competencias a organismos políticos no subordinados jerárquicamente al Estado. Por ejemplo, un Congreso Nacional electo, una asamblea o un consejo regional elegido será un órgano descentralizado de naturaleza tanto política como territorial. Bueno, básicamente esa descentralización política pues tiene que ver con la capacidad de generar políticas públicas y de ejecutarlas en un territorio de manera diferenciada, ¿verdad? Y entonces él nos refiere pues a esos consejos regionales con un grado de autonomía importante que puedan elaborar políticas. Nos habla de que descentralizar es reconocer competencias, es decir, capacidad de decisión y capacidad para manejar recursos a organismos no subordinados al Estado, ¿verdad? Decisiones de programa y capacidad de manejar recursos. En otras palabras, descentralizar es redistribuir poder entre el Estado y la sociedad política y civil, siendo los cuerpos intermedios, ¿verdad? Y el Estado como los receptores de este proceso redistributivo, ¿verdad? Sí, descentralizar es redistribuir poder, pero ahí empieza un sesgo del autor, en el sentido de que la descentralización territorial, política y administrativa es como decirle, la verdadera, ¿verdad? La que incide sobre la democracia y sobre la redistribución del poder en la sociedad, ¿verdad? Para los consejos regionales de desarrollo, para que los consejos regionales de desarrollo sean considerados descentralizados, deben tener tal calificación en la ley de creación, lo que es difícil que ocurra en un estado unitario. Bueno, el estado unitario es el estado que no es federal, el estado que es uno solo, ¿verdad? Nosotros tenemos unas provincias que ya ahora son más que todo una cuestión de orden folclórico y que sirve para atribuir ahí las diputaciones, el número de diputados, ¿verdad? Por provincia, que las estamos escogiendo por provincia todavía, algo que debe cambiar hacia el futuro. Y entonces el Estado unitario es reacio a reconocer autonomías internas, ¿verdad? Consejos regionales de desarrollo, entes descentralizados verdaderamente, ¿verdad? El Estado unitario tiende a ser centralista, ¿verdad? Eso es lo que nos dice, ¿verdad? Nuestro Estado ha sido centralista. Y bueno, ahí lo vamos a ver más adelante, ya lo habíamos visto. Hubo un giro centralista después de la reforma, de la reforma constitucional del 49, ¿verdad? En que se crearon las instituciones autónomas, que ya había antecedentes de las instituciones autónomas antes del 49. El Banco Nacional lo había fundado don Alfredo González Flores en 1914. El Instituto Nacional de Seguros se había hecho en la segunda administración de don Ricardo Jiménez. El mismo PANI en la segunda de don Cleto. El ICE fue un decreto de la Junta Fundadora de la Segunda República, de don Pepe Figueres, antes de que se produjera la Constitución del 49. El Consejo Nacional de Producción lo había hecho don Teodoro Picado. Y bueno, y Calderón Guardia, que había fundado la Caja Costarricense del Seguro Social y la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Menudas conquistas sociales importantes.
entonces, se les otorgó en la Constitución del 49 una autonomía política y una autonomía administrativa, y en el 68 se consideró que estaban actuando como moros sin señor, que era un archipiélago ahí de feudos o de reinos de taifas, ¿verdad? Como decían en España, y, y entonces se eliminó la, eh, la autonomía política, desarrollando una serie de leyes también donde el Poder Ejecutivo reforzó su tutela sobre las autónomas, ¿verdad? Eh, la vamos a ver posteriormente en una siguiente exposición. Bien, lo importante aquí también es que nos habla que en el idioma inglés no existe diferencia entre descentralización y desconcentración. Entonces, que se usan como sinónimos, lo cual hace problema a la hora de la traducción de tratados, que cuando lo leemos, pues se nos hace ahí una falta de precisión, ¿verdad? Desconcentración y descentralización, dos cosas diferentes. Los tratadistas norteamericanos tienen problema con el concepto de descentralización, dado el contexto federalista, ¿verdad? Sí, los Estados Unidos son una federación. Los estados tienen una altísima grado de autonomía, y no reconocen dentro entes descentralizados fácilmente, ¿verdad? Ellos hablan de agencias independientes, eh, pero es un concepto que no es equivalente al nuestro de institución autónoma. Bueno, después toca don Wilbur el tema de la tutela en la descentralización, ¿verdad? La relación entre el gobierno central y las instituciones descentralizadas no es jerárquica, sino de tutela, ¿verdad? Entonces, hay que hacer una distinción, ya lo habíamos señalado en la exposición anterior. La relación de jerarquía es una relación que se desenvuelve bajo el deber de obediencia y bajo la potestad disciplinaria, ¿verdad? El jerarca tiene la prerrogativa de ordenar la actividad del inferior en aspectos incluso de detalle, y tiene el poder de castigar la desobediencia. En tanto que la relación de tutela es diferente, se asimila a una relación de dirección, ¿verdad? Pero no exclusivamente, porque tiene otras facetas como el control o la planificación, la coordinación imperativa. Esa tutela que se asimila a una relación de dirección es una relación de confianza, es una relación que permite discrecionalidad a la hora de cumplir no las órdenes, sino las directrices. Las directrices son mandatos, pero generales, no concretos. No se refieren a las acciones concretas que debe ejercer el dirigido, sino porque esas son de su discrecionalidad, él las puede escoger, ¿verdad? Incluso puede desobedecer de manera justificada. La desobediencia, desde luego, tiene que ser por razones de legalidad o de alta conveniencia, ¿verdad? No es porque se le ocurre. Y bueno, ahí el párrafo lo encontramos en la página 8 del artículo, dice: y esa tutela también se puede expresar para el caso de los entes descentralizados funcionalmente como la coordinación política no administrativa, ¿verdad? Que se logra por vía de la sectorialización. Ya habíamos visto que una de las facetas de la tutela y de la centralización se manifiesta en la Ley General de la Administración Pública, que le permite al presidente de la República con el ministro del ramo emitir directrices a las instituciones descentralizadas, ¿verdad? Y entonces la sectorialización es sencillamente un instrumento vital, importantísimo, de mando político del poder central sobre las descentralizadas, ¿verdad? Además, dice, y por otros medios sobre los cuales se ha legislado, para bien o para mal, entre ellos el dominio mayoritario del gobierno de turno en las juntas directivas, ¿sí? La famosa ley 4.3, por el nombramiento desde el inicio de cada administración de 4 de los 7 miembros,
la designación y remoción de los presidentes ejecutivos, las normas contenidas en las leyes de planificación nacional, la Ley General de la Administración Pública, la Ley de Equilibrio Financiero del Sector Público y la Ley de la Autoridad Presupuestaria. Algunas de estas normas y especialmente sus aplicaciones, más que de tutela, se han convertido en relaciones de mando administrativo, así lo critica don Wilbur, ¿verdad? Contrarias al espíritu de la descentralización funcional. Bueno, ahí don Wilbur habla del péndulo y del equilibrio, y es probable que, así como en algún momento se les otorgó una gran autonomía con la autonomía de gobierno, tal vez con todas estas medidas tomadas en conjunto, estemos ante una centralización, dijéramos, fuerte, poderosa, ¿verdad? Que somete por vía indirecta las autónomas a un mando, podríamos decir, cuasi jerárquico, ¿verdad? Pero eso es de hecho y no de derecho, no está en las leyes. Don Wilbur hace consideraciones importantes. Él era partidario, siempre fue partidario de la participación ciudadana. Y entonces, como ministro de don Rodrigo Carazo, que también tenía eso como una idea fuerza de su gobierno, y entonces nos dice que la descentralización territorial, político-administrativa debe ser la base de una efectiva participación ciudadana en el gobierno de la cosa pública, ¿verdad? La descentralización puede ser funcional, que pueden tener o no cobertura territorial. Bueno, la descentralización funcional, que es la que tenemos nosotros en las autónomas, puede tener o no cobertura territorial. Por ejemplo, el Banco Central no tiene una cobertura territorial, ¿verdad? Es una autónoma, pero no tiene sucursales en los territorios, ¿verdad? Una tendencia extendida en tratadistas es que toman el término de descentralización como sinónimo de descentralización territorial y en ese ámbito como independencia político-administrativa. Sí, si se habla desde el punto de vista político y democrático, la descentralización es siempre la constitución de gobiernos locales o de instancias territoriales de desarrollo y de decisión sobre recursos, ¿verdad? Entonces eso puede ser, y eso él lo señala ahí como parte de lo que se encuentra con expositores, sobre todo suramericanos, sobre el tema de la descentralización, ¿verdad? Nos dice ahí, descentralizar es ampliar la base del sistema de toma de decisiones, acercar la función pública a los habitantes, incrementar la influencia de los residentes de provincias y municipios en las acciones que los involucran. Entonces, esa descentralización que es genérica, que es de orden político, se refiere a entes regionales, ¿verdad? Entes regionales con atribuciones importantes de decisión política y de administración de recursos. Eso todavía no lo hemos logrado implementar de manera adecuada en nuestro país. Importa rescatar la necesidad de enfocar cualquier proceso descentralizador desde la perspectiva de ampliación de espacios democráticos. Sí, él amarra descentralización general, descentralización política, con ampliación de la participación ciudadana, con la ampliación de la inserción del ciudadano en la adopción de decisiones y administración de recursos. Cuando él habla de eso, se trata entonces de una descentralización política, político y administrativa, y con un fondo territorial, ¿verdad? La descentralización político-administrativa en los territorios consiste en crear gobiernos locales y dentro de estos a los municipios, y su fin está orientado a la democratización, pero no la descentralización administrativa funcional. O sea, él lo que nos dice ahí en la página 11 es que la descentralización administrativa funcional no está implicada la democratización, que es la descentralización territorial de orden político y administrativa, ¿verdad? Que crea gobiernos locales, diríamos regionales, que incluyan los municipios, o sea, organismos intermedios, es
la que tiene relevancia para la democracia, ¿verdad? Que la descentralización administrativa funcional es un tema administrativo al que no les reconoce esa relevancia eh, política, ¿verdad? Y relacionada con la democracia. La desconcentración es una atribución por el ordenamiento jurídico de competencia en forma exclusiva a un órgano que no ocupa la cúspide en la jerarquía administrativa. Bueno, ahí coincidimos, ¿verdad? La desconcentración nunca se debe hablar de ente desconcentrado, sino que debemos hablar de órgano desconcentrado, porque lo que se desconcentra es un órgano que pertenece a un ente mayor, ¿verdad? El Consejo Nacional de Salarios respecto del Ministerio de Trabajo, el registro civil respecto del Tribunal Supremo de Elecciones, la Sala Constitucional respecto de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Eso es la desconcentración. La Fábrica Nacional de Licores respecto del Consejo Nacional de Producción, ¿verdad? Son desconcentración. Bien, en la delegación, la transferencia no se produce por el ordenamiento jurídico, sino que es un órgano naturalmente, permitiéndole al ordenamiento jurídico realizar la transferencia de manera temporal. La titularidad permanece en el delegante. No se puede delegar lo delegado ni la totalidad de las competencias. Bueno, ahí don Wilbur nos hace una distinción entre desconcentración y delegación. La delegación es una transferencia temporal de competencia que hace un superior jerárquico a un inferior, ¿verdad? Para que ejerza una competencia temporalmente, ya sea porque va a estar ausente de la oficina, ya sea porque para descongestionar el trabajo. La delegación es revocable en cualquier momento y es un acto administrativo que toma el jefe y que se comunica cuando es singular. Para un acto singular se comunica mediante una carta por escrito, y cuando es para una tipo de actos, para una generalidad de actos, una generalidad indefinida de actos, resolver las solicitudes de importación de material deportivo, ¿verdad? Entonces no se sabe cuántas son. Es un tipo de, de acto que se está delegando, y entonces eso se publica en la Gaceta, ¿verdad? Pero la desconcentración tiene que ser mediante una ley o un reglamento, ya es un tipo de acto diferente, ¿verdad? Eh, y la delegación es temporal, no puede ser permanente. Eh, Al que le han delegado una competencia no la puede subdelegar, y tampoco puede delegar la totalidad de sus competencias, ¿verdad? Eh, Bueno, entonces él nos dice que tradicionalmente el problema de la descentralización, está hablando de esa descentralización territorial, se ha referido a las entidades locales, ¿verdad? Esa descentralización territorial, política y administrativa, que él plantea como ligada al tema de la participación ciudadana. Eh, bueno, tutela y autonomía no son lo mismo, ¿verdad? La tutela se refiere a las relaciones que tiene el ente descentralizado con los órganos constitucionales, específicamente con el poder central o el ejecutivo. En nuestro país, los entes descentralizados, por una particularidad constitucional nuestra, la relación también se da directamente con la Contraloría General de la República, que ya habíamos visto que es uno de los órganos constitucionales, ¿verdad? Están ahí en la Constitución. La Constitución los desarrolla y les otorga independencia uno respecto de otro, ¿verdad? De ahí que la Contraloría, dijéramos, aunque es un órgano auxiliar de la Asamblea, no es un órgano subordinado ni depende de ella, ¿verdad? En cambio, dice, la autonomía se refiere a las competencias que tiene el ente descentralizado para actuar. Una de ellas, la autonomía administrativa, permite lo que se llama la autonormación, o sea, la producción de normas en cuanto a la organización interna del ente y al servicio que presta a los ciudadanos, ¿verdad? El ente descentralizado, por el solo hecho de tener autonomía administrativa,
tiene esa capacidad de emitir reglamentos internos de organización, cómo distribuye la competencia que la ley le dio entre diferentes oficinas a lo interno, y también de regular mediante el reglamento de servicio, ¿verdad? Se llaman autónomos porque no requieren de una ley previa, no tienen que ver con institución autónoma. Ese reglamento autónomo de servicio regula la relación del ente con el ciudadano en relación con el servicio que presta. Si es el registro público, por ejemplo, hay un reglamento que regula la inscripción de escrituras, la cancelación de hipotecas, la inscripción de vehículos, y dice los requisitos y el trámite que se va a seguir y quién está encargado de lo mismo, ¿verdad? De cada una de esas cosas. Tutela y autonomía no son entonces lo mismo. La tutela se refiere a las relaciones que tiene el ente descentralizado con los órganos constitucionales, específicamente con el poder central o ejecutivo, o principalmente con el poder ejecutivo. La autonomía se refiere a las competencias. Si tiene autonomía política, puede fijarse sus propios fines, medios y programas, y si tiene autonomía administrativa, puede percibir sus ingresos, presupuestarlos y gastarlos contratando personas, bienes u obras, ¿verdad? Y también regulando esas actuaciones. Hay una serie de ideas asociadas a la descentralización territorial, política y administrativa, ¿verdad? Hay toda una idea de que implica una revitalización del Estado, que la participación ciudadana implica un incremento democrático y que se relaciona con esta descentralización territorial, con el hacer gobiernos regionales que incluso integren municipalidades varias, ¿verdad? Que esto amplía la base del sistema de toma de decisiones y que ayuda a cambiar la desigualdad en la distribución del poder, ¿verdad? Lo que tanto se ha dicho, bueno, no es lo mismo estar uno en San José Centro, cercano a las instituciones y pudiendo acudir a ellas, que estar en Upala, ¿verdad? Donde, dijéramos, cualquier gestión implica un viaje de 3, 4 horas, ¿verdad? En carro y eventualmente quedarse a dormir y tomar varios días para hacer cualquier trámite, ¿verdad? Esta descentralización territorial, política y administrativa también se asocia a una descongestión del gobierno central, tanto para evitar su alta burocratización como el alto nivel de gasto público concentrado, ¿verdad? En unos pocos entes administrativos. Y finalmente, implica un aporte de recursos de la sociedad civil, ¿verdad? Implica un aporte de recursos de la sociedad civil. Se espera que con estas descentralizaciones la sociedad civil aporte recursos, que no lo asuma todo, que no tenga que ser asumido todo por el presupuesto nacional, por el Estado, ¿verdad? Entonces eso es parte de la idea de la descentralización territorial, de esa descentralización que a don Wilbur le parece que es sustancial. Sobre la descentralización funcional, que son las autónomas, que ya habíamos tocado, de las instituciones autónomas que se crearon en la Constituyente del 49, a don Wilbur le preocupa lo que llama una cierta duplicidad, ¿verdad? Entre el presidente ejecutivo y las directivas, las juntas directivas, de cómo quedó entonces esa subordinación política al ejecutivo, ¿verdad? Y entonces habla de que hay que empezar a considerar la eliminación de los presidentes ejecutivos para devolver independencia o autonomía a los entes descentralizados, que hay que racionalizar el nombramiento en las directivas, de que se ha usado, las directivas se han usado para nombrar la famosa expresión ahí, los pegabanderas o los activistas políticos del partido de turno, ¿verdad? Que se les da como premio un nombramiento. Muchas veces en una gran cantidad son personas que no saben en qué se están metiendo, que no tienen
idea de la materia que van a ir a decidir, que no saben de políticas públicas relacionadas con la actividad institucional y entonces, bueno, se convierten en una mentira, ¿verdad? Son juntas directivas subordinadas y ahí lo dice don Wilbur, a un monarca, ¿verdad? El presidente ejecutivo es el que les dice qué hacer. Y finalmente esa dualidad entre el presidente ejecutivo, que es un delegado del Poder Ejecutivo, un comisario político, así se denomina en la jerga italiana y europea, ese comisario político choca con las gerencias, que son funcionarios de carrera y que tienen un carácter técnico, ¿verdad? Y muchas veces en nuestro medio hay todo un pulso porque el presidente ejecutivo quiere ordenar la actividad administrativa y se supone que está designado para, dijéramos, vigilar el cumplimiento del plan político, ¿verdad? Y de la programación política, pero no administrar, ¿verdad? Hay algunas instituciones donde el presidente ejecutivo absorbe de hecho, de derecho, funciones de orden administrativo. Eh, bueno, para la descentralización territorial, él nos habla de la necesaria transferencia de competencias del gobierno central a las municipalidades. Don Wilbur está convencido de que hay que devolverle el agua a las municipalidades, que hay que devolverles las funciones sobre los centros educativos. Eh, este, eh, hay toda una serie de movimientos en el municipio anglosajón. Es un municipio que tiene competencias de bomberos, policía, energía eléctrica, agua, muchos servicios que nosotros tenemos descentralizados funcionalmente. Parte del problema de la ley de transferencia de competencias que se promulgó a finales del segundo gobierno de don Oscar Arias, es que transferir competencias del poder central a las municipalidades, muchas implican lo que llaman potestades de imperio, ¿verdad? No se puede transferir la gestión de las relaciones exteriores, no se puede transferir la seguridad nacional, ¿verdad? Se pueden autorizar policías municipales, como de hecho están, pero la Guardia Civil está bajo el mando del presidente. La Constitución dice que el presidente es el jefe de la fuerza pública, ¿verdad? Y entonces eso implica que tiene un mando centralizado, habría que reformar la Constitución. Y así, y hemos encontrado esquemas, por ejemplo, los bomberos dentro del Instituto Nacional de Seguros, bien financiados, bien pagados, ahora con un montón de sedes muy buenas, distribuidos por el país y con compras de equipo, y devolvérsela a las municipalidades. Hay todo un problema, aparte de que hay una asimetría en las municipalidades, ¿verdad? No todas están en capacidad de recibir de competencias. Algo que toca, que se dejó de tocar, es más, de hecho, en este gobierno ha habido la proclamación de 2 cantones más, ¿verdad? El Río Cuarto y Monteverde. Ya nos tenemos 81, como decía don Wilbur Jiménez, como consideró él cuando hizo su estudio, sino que tenemos 2 más, 83. El replanteamiento de la distribución territorial administrativa, ¿verdad? En esos entonces hubo un estudio famoso de unos expertos extranjeros que dijeron que, bueno, que había cantones que no eran sostenibles, que no eran sustentables, y de hecho los hay. Hay cantones que no pueden vivir si el Poder Ejecutivo no les hace una transferencia de recursos anual, ¿verdad? No pueden ni pagar su planilla por una muy baja, dijéramos, actividad económica relevante. Los municipios en todo el mundo se nutren de la actividad económica de su circunscripción, de su territorio, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos municipalidades como las de Los Santos, en donde hay mucha área protegida, donde hay actividad económica, cafetalera, etcétera, pero no en el tamaño adecuado. Hay La Cruz, por ejemplo, Bagaces en su momento, Filadelfia, el Cantón de Carrillo en Guanacaste, Turruares, Pejivalle en Cartago,
Y así, ¿verdad? Hay un montón de cantones que se señala que no son sostenibles, ¿verdad? Incluso, y la distribución territorial, pues se señala que Pérez Celedón, por ejemplo, tiene más nexo con la zona sur que con San José, y es un cantón de San José, ¿verdad? Ayuda a engrosar la población de San José para la distribución de los diputados, ¿verdad? Este, y lo mismo Punta Arenas, ¿verdad? Punta Arenas, el centro de Punta Arenas y los cantones, dijéramos, del Pacífico Central, Jacó, bueno, Garavito se llama, Quepos, Parrita, tienen poco que ver, están muy distantes de los cantones del sur, más sur, ¿verdad? Que son Cotobruz, Osa, Corredores, Buenos Aires. Y entonces se plantea esa distribución. Finalmente están los mecanismos de participación ciudadana que están señalados ahí en la página 40 del estudio, ¿verdad? Esos son, siempre la participación ciudadana ha sido una piedra de toque, se ha ido desarrollando en Costa Rica relacionada al tema de la salud, tema de los comités de salud, los comités de emergencia. eh, ahí ha habido campo fértil, pero no hemos podido todavía implementarla en decisiones presupuestarias o decisiones de planificación, y tampoco en la vigilancia de las inversiones públicas, ¿verdad? No vigilancia de policía y de auditor, que son muy específicas y técnicas, sino la consulta a los ciudadanos, el de si están de acuerdo o no con que una, digamos, carretera cruce la ciudad y la parte en dos, ¿verdad? Y las implicaciones que eso puede tener. O en otros países en Europa, la consulta a los ciudadanos sobre las obras públicas es algo esencial, ¿verdad? Es esencial. El BID obligó al gobierno de la República a hacer consulta con los pueblos indígenas en el sur, en Buenos Aires, ¿verdad? Por la represa del río Terra, hasta que en el plebiscito fue desechada, ¿verdad? Lo obligó, dijo que no ponía la plata si no había un plebiscito, y el plebiscito era favorable, ¿verdad? Eh, Bien, y después él plantea ahí la necesidad de reformas a los gobiernos municipales, ¿verdad? Que ya algunas de ellas implementadas, como la elección popular del alcalde, eh, este, y otras que ya han sido incorporadas. Por ejemplo, una muy audaz es la que permite a las municipalidades constituir empresas, y empresas mixtas, o sea, con particulares, ¿verdad? Invertir fondos públicos de las municipalidades para actividades empresariales en el cantón, ¿verdad? Eh, Bien, sobre la descentralización política, descentralización de gobierno, nos habla ahí de los antecedentes de la Asamblea Nacional Constituyente, el tema de Rodrigo Facio, ¿verdad? Que asumió la defensa de las instituciones autónomas. En la página 49 se transcribe ahí el acta de la constituyente, donde Rodrigo Facio explica las condiciones específicas de las instituciones autónomas de una manera muy clara, ¿verdad? Muy clara. eh, y eso es eh, puede ser rescatado ahí para efectos de clarificación de conceptos, ¿verdad? Como hubo una oposición de algún sector que consideró que la autonomía de gobierno no debía ser conferida tan amplia, que siempre debe haber un mando centralizado del Estado, del presidente. Y sobre todo, bueno, en aquellas épocas se desechó, porque la Asamblea Nacional Constituyente fue una reacción al presidencialismo, ¿verdad? A la figura fuerte del presidente, que había sido encarnada por don Tomás Guardia, ¿verdad? Y por toda una serie de presidentes, ¿verdad? Rafael Iglesias, el mismo Asunción Esquivel, que tuvo que desterró a los candidatos que eran opositores al candidato oficial, bueno, los Tinoco, y toda la política, pues que creía mucho en ese afianzamiento. León Cortés, ¿verdad? También otro ejemplo de presidente fuerte, ¿verdad? Ahí nos dice Rodrigo Facio, dice: las características de todos estos nuevos organismos ha sido personalidad jurídica propia, dirección pluripersonal, o sea, una junta directiva, presupuesto propio, poderes reglamentarios y disciplinarios
fines limitados, fines que están en el principio de legalidad, en la ley, aptitud para autodeterminar su política. ¿Y qué resultados ha tenido el régimen? Excelentes, por lo menos tratándose de las instituciones que fueron establecidas sin una finalidad política, ya que la Caja del Seguro Social, por las circunstancias en que nació sometida a cierta inclinación política que contribuyó a desprestigiarla un poco y a deteriorar sus servicios. Vea usted el contexto del 49, ¿verdad? Ahora la alabamos y nos bendecimos de tener una Caja del Seguro Social que nos permite enfrentar la pandemia, ¿verdad? Las autonomías son pues una realidad y una realidad provechosa para el país, pero si no le damos asidero constitucional, quedarán en la misma situación ambigua y dudosa en que hasta ahora han vivido, ¿verdad? Pues la verdad es que ellas se desarrollaron, como lo decía antes, de espaldas a la Constitución. La Carta del 71 no preveía ninguna posibilidad de descentralización administrativa. Su régimen era de jerarquía presidencialista única, conforme se desprende de su artículo 109, inciso primero, según el cual son deberes y atribuciones del Poder Ejecutivo nombrar y remover libremente a los secretarios de Estado y a cualquier otro de los empleados de su dependencia, ¿verdad? De acuerdo pues con esta carta, el presidente era el foco único de jerarquía y en sus manos estaba nombrar y remover libremente a todos los empleados. ¿Ah? La Constitución del 49 fue una reacción al presidencialismo exagerado que se había implantado y sobre todo pues, a principios del siglo XX y finales del siglo XIX. Y bueno, hubo una discusión en la Asamblea Constituyente, salió aprobada la autonomía de gobierno y la autonomía administrativa para las autónomas, y luego se produce el giro centralizador, ahí lo describe muy bien don Wilbur, ¿verdad? Don José Joaquín Trejos Fernández propone y lo acoge don Carlos José Gutiérrez, que era diputado de Liberación Nacional, profesor de Derecho aquí de la Facultad de Derecho por muchos años, ya fallecido, canciller de la República, asume la reforma y pasa en la Asamblea Legislativa quitándole la autonomía de gobierno y después siguió legislándose, sobre todo en los gobiernos de don Pepe, el tercer gobierno de don Pepe y el gobierno de don Daniel Uduber, ¿verdad? Que fueron gobiernos, digamos, con un giro estatista y centralizador. Bien, finalmente, ahí don Wilbur, digamos, discute en qué situación quedan las juntas directivas de las autónomas, ¿verdad? Entonces dice que hay una descentralización administrativa, pero que hay una desconcentración política. Eso es un concepto empírico, ¿verdad? Desde el punto de vista de la ley y de la regulación del derecho administrativo mundial, no existe tal desconcentración política, ¿verdad? El presidente ejecutivo, a pesar de que lo nombra el presidente de la República a través del Consejo de Gobierno, no es un subordinado del presidente, no hay una relación jerárquica, sino la Asamblea Legislativa que nombra a los magistrados sería el superior jerárquico de la Corte, y eso no es así, ¿verdad? O que la Corte Suprema de Justicia, que nombra a los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, serían los superiores jerárquicos del tribunal, cosa que no es así, porque la Constitución claramente dice que hay relaciones de independencia, ¿verdad? Y entonces, en esto de los presidentes ejecutivos, no se trata de una desconcentración política, ¿verdad? Se supone que ahí tiene un rol, dijéramos, complejo, que no concuerda con relaciones así de mero organigrama, ¿verdad? Pero sí, porque es un comisario político, es una persona que está destinada a vigilar que la línea política se cumpla, que la institución trabaje dentro de los lineamientos que el presidente dio al respecto del trabajo institucional, ¿verdad? Y elaborar entonces programas que los ejecuten, pero no existe una relación de desconcentración. No se trata de que el presidente desconcentró su capacidad política en un presidente ejecutivo. Eso
no es el carácter de esa figura para mí y no sé, no puedo entender que eso sea así. Eso está tratado en la página 60 del, del texto, ¿verdad? Y bueno, y habla de soluciones al tema este. A él le preocupa mucho que haya una dualidad y una interferencia, el famoso problema de que qué es administración y qué es política, ¿verdad? Cuando ya hoy sabemos que están intrínsecamente ligadas, ¿verdad? Que es sumamente difícil el separarlas. De la lectura de Harmon y Meyer también se desprende eso en cuanto a las relaciones interorganizativas e intraorganizativas, ¿verdad? Este, esas soluciones propone que se elimine la junta directiva, entonces, ¿verdad? Que se haga un consejo directivo donde el presidente tenga 3 vicepresidentes de las principales áreas funcionales, ¿verdad? Finanzas, recursos humanos y ejecución. Eh, y entonces bueno, que, o que se eliminen las gerencias generales o una gerencia general y que el presidente pase a ser un gerente general, ¿verdad? Ya más de orden administrativo. Eh, y habla también de otro tema que ha tenido ahí alguna discusión, que es la disminución de las sesiones de la junta directiva, ¿verdad? Tal vez en el tiempo en que don Wilbur escribió eso, sí, las juntas directivas tendieron durante mucho tiempo pues a generar un mínimo mensual para sus directivos y entonces la Contraloría obligó a que fueran ganados por sesiones y eso los hizo hacer 2 sesiones semanales, 8 al mes, remuneradas ahí, digamos, algunas diferentes de otras, ¿verdad? Y resulta que eh, eso parecía excesivo en ese momento. Hoy me he llegado a convencer que para que un directivo tenga una medida clara del quehacer institucional y pueda resolver asuntos, debe cada día más pagársele, no por sesión, sino tal vez por un estipendio, ¿verdad? Que le permita dedicarse al estudio de los asuntos con tiempo, no a la carrera, ¿verdad? Las juntas directivas discuten dictámenes de los órganos técnicos que son sometidos por el presidente ejecutivo, ¿verdad? Y entonces el análisis de esos dictámenes técnicos a veces requiere tiempo y requiere criterios de valoración. Por eso también no se puede estar nombrando en las juntas directivas gentes que no tengan una disciplina profesional o una capacitación que les permita entender qué están haciendo ahí y en qué consiste la tarea institucional, ¿verdad? Entonces, bueno, don Wilbur discute varias soluciones, se ha hecho famosa una de, de la, de la Escuela de Administración Pública que fue acogida a raíz de esas propuestas, de que se eliminen las juntas directivas de las instituciones autónomas. Yo creo que las juntas directivas tienen una función también de control, de el no dejar a un jerarca unipersonal administrando recursos enormes institucionales y tomando decisiones de orden institucional en la soledad, ¿verdad? Sino que tienen una función de contrapeso, de control. Y entonces prescindir de ellas es algo que no me termina de convencer, pero eso es una opinión personal mía. Finalmente, don Wilbur dice que a las descentralizadas funcionales, o sea, nuestras instituciones autónomas, hay que sacarlas del centro del país y llevarlas a las regiones, a las zonas, ¿verdad? Para que la gente esté cerca también de, de poder hacer gestiones y de poder relacionarse con la institución. Bueno, eso sería tal vez el comentario general de la lectura de don Wilbur, ¿verdad? Relacionándolo con lo que ya habíamos visto en la clase sobre descentralización, sobre los entes públicos, y que vamos a estar puliendo más adelante cuando veamos los decretos de sectorización y la relación de dirección, ¿verdad? Más en detalle. No sé, don Leonardo, o alguien que si quiere tener algún comentario.
No, perfecto. Solamente el comercial de uno de esos decretos también está subido ya en mediación para que lo puedan también ir revisando, ir leyendo y que lo podamos desarrollar más adelante, como dice el profesor Rodrigo Rivera. Eh, Profesor, si usted me permite, por una duda que surgió en el otro grupo respecto al tema de las autonomías, se dice por parte de algunos autores que el tema de las instituciones autónomas y en particular de las semiautónomas, en su concepto de semiautónomas, no encuentra similitud en otros países, en el concepto de semiautónomas, que es algo muy sui generis de Costa Rica, y que pareciera que se llegó a esa definición o a esa creación de esa semiautonomía producto más de, pues, de las negociaciones políticas que se dan en la Asamblea Legislativa, en las creaciones de estas instituciones en su momento, pero no con un fundamento, digamos, teórico que le diera la validez en esa consideración. Entonces, sin menoscabo de estar hablando hoy de descentralización y desconcentración, eh, pues quería traer el tema a colación sin querer comprometerlo con el tema, pero también sería importante pues, ver si ilustramos eso y tenemos también su impresión, su criterio al respecto. Sí, bueno, no, tal vez yo lo que podría decir es que nosotros tenemos varias particularidades, ¿verdad? De constitucionales hasta legales. Dos particularidades constitucionales nuestras son el Tribunal Supremo de Elecciones como poder, ¿verdad? Y la Contraloría General de la República como órgano del Estado. Y después, bueno, ahí está la Defensoría de los Habitantes, que no está en la Constitución, pero que también se señala como un órgano constitucional, ¿verdad? Aunque ese es más común, más extendido en el derecho comparado. Eh, pero que la Contraloría sea un órgano constitucional es una rareza. Y también, y entonces las otras rarezas que son el órgano desconcentrado con personalidad jurídica propia, ¿verdad? Con personalidad jurídica instrumental, que lo tocamos la vez pasada, que es una particularidad, ¿verdad? Porque si usted a un órgano desconcentrado le da personalidad jurídica, en realidad lo que hizo fue un órgano descentralizado, ¿verdad? Pero aquí se establecen, cuando se crea un órgano desconcentrado con personalidad jurídica, como son casi todos, ¿verdad? Aviación Civil, el CONAVI, el COSEBI, el Consejo de Transporte Público, por ejemplo, en el Ministerio de Obras Públicas, los bomberos en el INS, la Fábrica Nacional de Licores en el Consejo Nacional de Producción, se les amarra ahí duramente, ¿verdad? La tutela se hace muy fuerte y con eso se pretende decir que eso es válido. La Sala Constitucional primero dijo que eso no era permitido, que era una herejía doctrinaria y después la permitió, ¿verdad? Y el otro son las instituciones semiautónomas. ¿Qué pasó con eso? En el gobierno de don Mario Echandi, después del primer gobierno de don José Figueres, ¿verdad? En el gobierno de don Mario Echandi chocaron dos concepciones del Estado, ¿verdad? Don Mario Echandi era partidario de esa concepción anglosajona del municipio con poder de centralización. El Partido de Liberación Nacional tenía una visión más de desarrollo en manos de un gobierno central fuerte que pudiera empujar realmente los programas de desarrollo. Y entonces don Mario Chandi se enfrentó frontalmente a la iniciativa de Liberación Nacional de constituir acueductos y alcantarillado, ¿verdad? Era quitarle esa atribución del agua, de la administración de las cañerías y del agua potable a, a las municipalidades. Son famosos toda esa discusión que se dio. Hay un libro ya muy viejo, no se volvió a editar, lástima, porque es muy ilustrativo de esas dos visiones,
se llama Los vetos de Mario Echandi, ¿verdad? Donde el hombre interpuso 23 vetos por esa diferencia de concepción sobre el tema del Estado. Y entonces Liberación Nacional se sacó la doctrina, ¿verdad? Bueno, no tenían los 38 votos, no tenían los 38 votos que exige la Constitución del 49 para ser una institución autónoma. Hay que recordar que en ese momento tenía las dos autonomías, la de gobierno y la de administración. Parte del veto de don Mario se refería a eso, a que no quería más instituciones con autonomía de gobierno, que le parecía inconveniente, ya una posición externada por el grupo político de él en la persona de don Gonzalo Ortiz en la constituyente, que adversó a Rodrigo Facio, y entonces le interpuso un veto a la se negó a aprobar el proyecto de ley de institución autónoma, basándolo también en que no tenía los 38 votos. Entonces Liberación Nacional se sacó la doctrina de que la Asamblea Legislativa, siendo representante de la soberanía nacional, por mayoría podía crear órganos públicos y entes públicos, solo que no iban a tener las dos autonomías que decía la Constitución, porque no era una institución autónoma. Entonces la crearon como semiautónoma, con 29 votos que sí tenían, que es la mayoría. La crearon, Acueductos y Alcantarillado, dándole únicamente autonomía administrativa, ¿verdad? Es una creación ahí dijéramos, de discusión doctrinal, si se quiere, y de esa forma se permitió entonces la aparición de Acueductos y Alcantarillado, ¿verdad? Sin autonomía política. Cuando se da la reforma en 1968, ¿verdad? En donde a las autónomas se le quita la autonomía política o de gobierno, todas quedan solo con autonomía administrativa, ¿verdad? Todas menos la universidad y la caja y las municipalidades, obviamente, ¿verdad? Y entonces, en realidad todas quedaron igual. Hoy por hoy, en cuanto a competencias, no se puede distinguir entre una institución autónoma y una institución semiautónoma, porque las dos lo único que tienen es autonomía administrativa, ¿verdad? En el momento en que fue aprobado, Acueductos y Alcantarillado era una institución semiautónoma, tenía solo una de las autonomías, no tenía la autonomía de gobierno. Ese sería tal vez el comentario en relación con las semiautónomas, ¿verdad? Estupendo, muchísimas gracias. Bueno, no sé si habrá alguna consulta o pregunta de los estudiantes. Si no, pues estaríamos con el tema de hoy. Bueno, Profe, esta presentación la van a subir igual. Sí, yo la suministro. Perfecto, listo. Muchas gracias, más bien. muy Gracias bien. a ustedes. Bueno, pues entonces quedaríamos hasta acá y pues bueno, profesor, estudiantes, un gusto saludarlos de nuevo y que pasen una muy feliz tarde.